Nos va a exponer sobre la variación estructural de las comunidades de plantas vasculares periglaciares en dos cordilleras del Perú. Recordar a mis queridos amigos y ponentes que el tiempo máximo de exposición será de 15 minutos, las exposiciones serán continuadas y la sesión de preguntas será final. Por favor, al público asistente, tomar nota de las preguntas que quisieran formular. Por favor, Miguel. Recibimos al doctor Miguel Manchava con un aplauso. Muy buenas tardes con todos. Profesor Cano, muchas gracias por la invitación a este simposio. A continuación les voy a hablar acerca de un trabajo a largo plazo que estamos realizando dentro del grupo de investigación Bioecone, y vamos a mostrar a continuación algunos avances que se trata acerca de la variación estructural de las comunidades vegetales o comunidades de plantas vasculares periglaciares en dos cordilleras del Perú. Siguiente. Tenemos acá la extinción de los glaciares del Perú, una imagen de todo el Perú. Tenemos 20 glaciares registrados, de los cuales 2 ya están extintos, pero las demás tenemos un alto grado de retroceso. Muchos glaciares que se han extinto, por ejemplo acá tenemos número de glaciares perdidos por cada una de ellas, Cordillera Blanca, en algunos quizás en mayor porcentaje, como por ejemplo en la Cordillera Chonta, cerca del 92% de los glaciares han desaparecido, y en algunos tal vez mucho menos. Por ejemplo, Cordillera Blanca es uno de los que menos todavía ha perdido en caso de estos glaciares, y esto lo que nos... La siguiente, por favor. Lo que nos lleva es que algunos que están señalados en rojo tenemos que están en alerta máxima, ¿no? Por ejemplo, la cordillera de Chila, la cordillera de Chonta, la cordillera Viuda y el Guanzo. Probablemente hasta el 24 va a desaparecer todos los glaciares. Respecto a los demás, todavía hay un mayor tiempo donde, pues, por ejemplo, la cordillera Blanca probablemente desaparezca en el 2111, ¿no? Entonces, esos son datos actuales de CEPLAN del 2021. La siguiente, por favor. Esto lo que conlleva es que el retroceso de los glaciares va a generar espacios libres que por supuesto van a ser colonizados por organismos, ¿no? Y particularmente lo que nos interesa para el grupo va a ser el estudio de las plantas vasculares. Por ejemplo, esta es una imagen de la Cordillera Blanca en 2018, todavía con glaciares en las montañas. La Cordillera Chonta, esto es para el 2017, según los datos del CEPLAN, para el 2023 ya no debería haber glaciares, ese es el pronóstico, ¿no? Entonces, todas estas zonas pues son zonas sin hay poca vegetación, o sea, son muy raros, pero la pregunta es qué especies están presentes, cuál es el patrón de colonización de las especies de plantas vasculares. Y algo que también nos interesa es que, si bien es cierto, el efecto del cambio climático se evidencia a través del rápido retroceso de los glaciares, pero cuál es el impacto a nivel de la biota. Entonces, eso es lo que queremos ver. Hemos implementado parcelas permanentes en el 2018, pero después de eso queremos saber cuál es el proceso de colonización. La siguiente, por favor. Entonces, tenemos estas parcelas permanentes de la Cordillera Blanca en el sur de la Cordillera Blanca, que implica estos 3 glaciares: Gaja, Guarapasca, Pastoruri, y también en la Cordillera Chonta, que sería más o menos en el centro de la región huancavelica, que sería Rachonta. Y acá se puede ver los glaciares presentes. En caso de Cordillera Chonta, pues ya no hay glaciares. La siguiente. Entonces, dentro del muestreo que realizamos,
es establecer estas parcelas permanentes que están dentro de estos transeptos de 200 metros. Se establecieron 8 transeptos en la Cordillera Blanca y 10 en Cordillera Chonta, y en cada una de ellas se establecieron 4 parcelas permanentes de 20 por 2. Estos se monitorearon en 2018 y nuevamente se registraron los datos en el 2022. Entonces, en cada uno de estos transeptos lo que se hizo es calcular la cobertura, la riqueza y la diversidad de especies por cada transepto. La siguiente. Entonces, lo que podemos ver en ambas cordilleras hay un incremento de la cobertura, ¿sí? Tanto de la Cordillera Blanca como de la Cordillera Chonta. Hay un incremento de la cobertura. La siguiente. Sin embargo, en la Cordillera Blanca, respecto a la riqueza y la diversidad, también hay un incremento, hay una ganancia de especies. Para el 2022 se han registrado estas 4 especies nuevas en las parcelas permanentes. Sin embargo, en la Cordillera Chonta la riqueza y la diversidad disminuyen. Entonces, tenemos una mayor pérdida acá en la Cordillera Chonta, ¿no? En estas 3 especies. Esta es una especie endémica, Anticona gladiofila, y las otras también son especies almohadilladas que son propios de zonas muy frías. La siguiente. También lo que hemos hecho es analizar la cobertura respecto a las formas de crecimiento, considerando, podemos ver cómo estos rasgos funcionales cambian en estas 2 cordilleras. Entonces podemos ver respecto al 2018 al 2022, en caso de la Cordillera Chonta hay un incremento muy significativo, podemos decir, de estas formas de crecimiento que serían los arbustos, ¿sí? Y las hierbas. En caso de la Cordillera Blanca también hay incremento en todas las formas de crecimiento, en este caso son almohadillados, arbustos, hierbas, estas son los macoyos que serían los pastos y las rosetas, ¿no? Hay un incremento. En caso de la Cordillera Chonta sí hay una ligera disminución de las rosetas. La siguiente. Y también lo que tenemos datos es por cada especie, ¿no? Cómo varía respecto al 2018 al 2022, ¿no? Entonces, en caso de la Cordillera Blanca, podemos determinar, hay un incremento en estas especies Senecio rufese, que son de crecimiento arbustivo, Fedra rufesis también, Cinnamaltrosis antoniana, es un macoyo, Descampia octovata también es un macoyo, y hay una disminución en algunas especies que son de crecimiento en forma de roseta, ¿no? Chersoda mantenaria, Lupinus guaruensis, Almohadilla lucilia conoidea, Nototrique pedatiloba y Valeriana genris. La siguiente. En caso de la Cordillera Chonta, vimos un incremento, por supuesto, de estas especies que son arbustivas. Hay una disminución de algunas especies, por ejemplo, Senecio aquilaris o Valeriana rizanta, Nototrique staphylococcus, que tienen la forma de crecimiento de roseta, pero se ha registrado, o ya no se ha encontrado las parcelas permanentes de estas especies, ¿no? Anticona gladiophylla, Xenophilum marcidum y Xenophilum sidulatum. En esta imagen podemos ver Xenophilum marcidum en el 2018 y en el 2022, ¿no? Que desapareció, y acá tenemos Senecio nutan, ¿no? Un arbusto. La siguiente. Entonces, con estos datos que podemos discutir, hay muchos estudios, sobre todo en países europeos, que hacen un monitoreo de la vegetación en parcelas permanentes en zonas alpinas, y por ejemplo lo que ellos encontraron es que inicialmente, por supuesto, el glaciar retrocede y las especies pues colonizan y la diversidad en general se va a incrementar, pero una vez que el glaciar desaparezca también la diversidad disminuye. Entonces ellos encontraron en Europa, entonces de cierta forma nuestros datos indican que, por ejemplo, en caso de la Cordillera Chonta, los glaciares desaparecieron y por supuesto las especies, la diversidad y la riqueza está disminuyendo. La siguiente. Eso también es un estudio interesante donde podemos asociar si estos datos pueden ser por el efecto del cambio climático. Entonces, ese también es un estudio realizado en los Alpes centrales de Europa. Entonces, como podemos ver, hay una disminución en la colonización de especies,
pocas especies que colonizan, y por supuesto también la desaparición de muchas especies a lo largo del tiempo. Es un estudio que se ha realizado, por ejemplo, en el 2004 al 2014, ¿no? Cerca de 10 años, ¿no? En nuestro estudio solamente 5 años, pero sí hay algunos datos que podemos compararlos, ¿no? Entonces, en esto, pues, si se considera la riqueza, a pesar de la riqueza de especies puede incrementar, pero lo más interesante es, en caso de las especies criófilas, le dice, las especies que están adaptadas a condiciones muy frías, ¿no? En este caso podemos asociar tal vez con las rosetas y los almohadillados. La siguiente. Entonces, también, por supuesto, hay estudios que determinan si hablamos de las formas de crecimiento, relacionarlos a algunas especies que van a ser favorecidas por el retroceso de los glaciares y también por el incremento de la temperatura, van a ser los arbustos y los graminoides. En este caso hay un cambio cerca de 14 años que hicieron en estas parcelas permanentes y han reportado incremento de los arbustos y los graminoides, o sea, que van a ser los macorios, ¿no? A pesar que también las hierbas hay un incremento, pero estos no son significativos. Entonces, lo que podemos ver también en nuestros resultados, hay un incremento de los arbustos, ¿no? Ahora, no tanto de los graminoides, y la pregunta sería ¿por qué, no? La siguiente. En caso de las especies graminoides, podemos decir que pues, van a servir de alimento para las especies nativas, ¿no? En este caso las alpacas, las vicuñas, y por supuesto el área de estudio en Huascarán está dentro del Parque Nacional, pero también hay presencia de vacunos, y entonces estas van a impactar, ¿no? Y sobre todo hasta las especies que van a ser los pastos, ¿no? Entonces probablemente nuestros datos que reportan que no hay un incremento mucho en los macorios puede ser debido al impacto de los herbívoros. La siguiente. Entonces, eso sería todo. Como les decía, este es un trabajo que está la idea de un monitoreo a largo plazo. Tenemos 5 años, pero se puede encontrar resultados interesantes, ¿no? Entonces, queremos agradecer al Vicerrectorado de Investigación, a los proyectos de investigación del 2017, 2018, del 2022, a Jamito Beltrán, Paul González, María Isabel de la Torre, Asunción Cano por la ayuda de la identificación de algunas especies, Luis Pillaca, Carlos Silva, Jorge Rodríguez Domínguez y Julio Tineo por el apoyo en el muestreo de campo. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel.